algunos de los colaboradores más cercanos al entonces candidato. Fue la primera mujer titular de la Secretaría de Educación Pública, donde vivió un difícil enfrentamiento con la poderosa e implacable líder del CENTE, Elba Ester Gordillo. Y en medio de todo esto, esta mujer ha logrado defender la estabilidad de su matrimonio, cosa nada fácil, con un hombre completamente alejado de la política y los reflectores, así como su responsabilidad como madre de 3 hijas que desde pequeñas han tenido que acostumbrarse a sobrevivir al trabajo y las ausencias de su madre. Ella es Josefina Vázquez Mota y estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. Hay cosas que me faltan consistir a esta rehabilitación. Josefina Eugenia Vázquez Mota nació en un barrio popular de la Ciudad de México el 20 de enero de 1961 y fue la cuarta de 7 hermanos. Me acuerdo de una pequeña casa en la colonia petrolera, era la época en Azcapotzalco, donde muchos personal que trabajaba en Pemex, pues les construían sus colonias, vivíamos con mucha sencillez. Pero fíjate que no nos dábamos cuenta de eso. Mis hermanos iban en la mañana a la escuela, yo me quedaba con mi mamá. Ella me enseñó a leer antes de ir a la escuela. Íbamos en el camión y me enseñó a leer los letreros. Ella me preguntaba, mamá, ¿y qué dice? ¿Qué letra es? Y empezaba yo a enseñarle las letras. Y luego llegábamos a casa y recortábamos el periódico, pero era una inquietud de ella y yo pues le enseñaba. Y esa etapa con mi mamá siempre la voy a agradecer, porque creo que es la etapa de mi vida que la he tenido más solita para mí y que hemos compartido más la vida juntas. ¿Cómo fue tu adolescencia? Ya me porté más rebelde. Me porté más rebelde. Mi papá, que era entonces mi adoración y que era como mi consejero, todo para mí. Empezó a viajar mucho porque había comprado algunas tiendas de pinturas que les había comprado en el norte del país. Más o menos pues tardaba un mes en regresar. Y entonces para mí no tenerlo cerca significó un dolor y una distancia muy grande. Fue mi primer gran ausencia en la vida. Josefina estudió en escuelas públicas toda su educación básica, pero al llegar a la preparatoria su padre decidió inscribirla en una escuela privada para señoritas, algo que la joven rechazó desde el primer momento. No, bueno, yo... ¿Hiciste llorar para siempre? Bueno, no, pero para siempre. Lloré 2 días y 2 noches completas hasta que dije, esto no es para mí. Me acuerdo que llegué a aquel colegio, para mí fue un shock. Y me fugué de ese colegio para irme a estudiar a la vocacional. Yo también me hubiera fugado. Tú también, ¿estás de acuerdo? Tú también, esas eran mis rebeldías. Al segundo día en la noche yo le dije, papá, yo no vuelvo a la escuela. Y para él, que era como su hija, que le encantaba la escuela y que no firmó el 8, fue un shock peor. Me dijo, pena, pagué todo el año de la colegiatura. Le dije, pa, con la pena. Con la pena, yo me voy de esta escuela. Y solamente quedaban abiertas las inscripciones en el Politécnico. Mi hijo Luis Antonio Mayor, que ya había estado en la vocacional, Luis Antonio nos dijo, no, mamá, va a estar mejor ahí. No, papá, no te preocupes. Es muy buena escuela y ella no está para estar ahorita en una escuela de puras señoritas. Al final, pues mis papás la comprendieron, la apoyaron y además, pues ya después vieron lo feliz que era en la vocacional también. Y ahí conocí a Sergio. Sergio Ocampo Muñoz era un estudiante de informática y deportista destacado cuyo aspecto rebelde provocaba los suspiros de todas las alumnas de la vocacional número 9, incluso los de Josefina Vázquez Mota. Pues sí, nos conocimos muy jóvenes. Ella tenía 14 años, yo tenía 15, somos casi de la misma edad. ¿Qué que te diga? Cuando las niñas nos contamos y me dijeron, ¿tú de quién te harías novia? Yo me acuerdo que les dije, yo de todos, menos de Sergio Ocampo, que era así como pues del galán, parte del galán del salón. Era así, el que jugaba americano, sí, y basquetbol y voleibol, y lo veías con todas las niñas a la hora del recreo, así, ¿no? La relación realmente empieza como en el 2.º año, y de ahí empezamos una amistad y después ya se convirtió en noviazgo. O sea, primera lección, no andes abriendo la boca ni diciendo yo nunca haría esto. Lo que más me enamoró de él fue su alegría de vivir. Y él tenía como esta capacidad de ayudarme a ver la vida de manera diferente, de manera más ligera, de manera más sencilla. Pero bueno, cuando nos hicimos novios fue un shock en el colegio y en la familia. No era un mal muchacho, era un buen chico.
pero no tenía las características que sobre todo mi esposo hubiéramos deseado. Y te gustó más. Y me gustó más, o sea, de ahí aprendes que más atractivo que te digan lo prohibido. no. Ay, no. Y empezaré una historia pues de muchos años, de una relación que fue siempre muy cariñosa entre nosotros, muy amorosa, pero que no siempre tuvo el consenso que tal vez hubiésemos necesitado. Y es que el padre de Josefina tenía otros planes para ella, como llevarla a estudiar a una universidad privada donde pudiera ampliar su círculo social hacia uno más cosmopolita. Y es así que llegó el primer gran enfrentamiento de Josefina con su padre, cuando éste le prohibió ver a Sergio. Pero ¿qué le dijiste a tu papá en ese momento? ¿Te enfrentaste? Pues sí, le digo, bueno, papá, yo creo que tengo derecho a resolverlo. Pero al final cuento esto porque no toda la vida es fácil. Y porque tienes que ir defendiendo lo que vas amando. Yo te quiero decir. Tú mejor que nadie sabes que no todo en la vida es fácil. Bueno. Y sí te puedo decir que esas fueron mis primeras defensas y razones del amor. Y en lo que Josefina defendía el amor, entró a la carrera de Economía en la Universidad Iberoamericana y sin haber terminado sus estudios consiguió su primer trabajo en un despacho de consultoría económica, donde muy temprano empezó a destacar, haciéndole los discursos al director de la empresa y conferencista Julio Millán. Tenía muy buena capacidad de análisis. De ahí comenzó a caminar y esta la llevó precisamente a ser parte del equipo más alto, más directivo, y había que hacer conferencias, había que hacer presentaciones públicas y ella intervenía. Así Josefina fue dividiendo su tiempo entre el trabajo y la universidad hasta que se tituló y entonces decidió formalizar su relación de 8 años con Sergio Ocampo. Se casaron el 17 de marzo de 1984 y poco después ella entró a trabajar a la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, donde comenzó a relacionarse con empresarios y políticos. Fue la semilla de lo que a partir de ahí se gestaría en su carrera que quizás ni ella se alcanzaba a imaginar. Voy a dar mi cápsula económica con los de la industria automotriz y me dice un empresario, ¿por qué no vienes y das una conferencia, Josefina? Y ahí surge mi primera conferencia en la vida. Por una sola conferencia me pagaron como 1,000 pesos. Bueno, decía yo, wow, por una conferencia me voy a llevar esto. Empecé a dar conferencias por todo México. Y ahí le escuchaba en una de Concanaco, de la Canaco de Mazatlán, y le invitaba a su convención. Y luego en el DF la escuchaba alguien de Brasil o de Colombia y se iba a Venezuela. Porque realmente sí cautiva. Más de una ocasión me habían hablado de esta economista joven de la Ibero, que también daba conferencias y que tenía mucho éxito. Es más, de conferencistas profesionales que en aquel entonces se dedicaron a temas de economía, la única mujer era Josefina. Primero que nada porque es una mujer con carisma. Es una mujer que tiene algo con lo que se nace, que es el don de comunicar. Eso no se adquiere, con eso se nace y Josefina lo tiene. Y para mí misma fue muy difícil entrar a un mundo de conferencias de hombres, ser respetada, es vencer temores, miedos, pararte ante un público que a veces eran 1,000, pero a veces eran 5,000. Igual como disfruté mis conferencias, hubo noches muy solitarias en los hoteles. Yo me iba a veces 8, 10 días, 12 a dar conferencias. Llegaba un momento donde la soledad del hotel, la soledad de la noche me quebraba y decía, no es esta la persona necesariamente que yo quiero ser o este costo que yo quiero estar pagando. Y al día siguiente me volví a sorprender con la vida y me volví a sorprender con la gente. Pero por supuesto no había sido sencillo. Pero las exposiciones de Josefina pronto le dieron prestigio internacional y su relación con destacados políticos y hombres de negocios, así como sus ingresos, se elevaron considerablemente. Cobraba muy bien sus conferencias. ¿Cuánto? No lo sé, pero de que cobraba bien, sin duda. De eso vivía yo, de eso aportaba yo en mi casa, mis ingresos. Siempre he tenido mi vida económica hiperindependiente. Y ser una mujer, como ella dice, hiperindependiente económicamente siempre resulta un tema complicado cuando se vive en pareja. Cualquier mujer proveedora, tarde o temprano, puede terminar compitiendo con su pareja. Josefina también lo ha vivido y sobrevivido. ¿Y se han dividido los gastos? Pues siempre hemos como colaborado, aunque te quiero decir que en eso Sergio ha sido absolutamente respetuoso y yo siempre he manejado mis finanzas, siempre. Mis tarjetas de crédito, mis cuentas. Él es vendedor
Es un buen vendedor desde hace muchos años, le gusta ese negocio, lo hace muy bien, ha estado en diferentes empresas. Nunca le pesó, digamos, chamba. Es menos intenso que yo. Inclusive te puedo comentar que cuando ella hacía viajes a Colombia, sobre todo, una vez me invitó con todos los gastos pagados, que es algo raro. Sí, ella era la que daba los discursos, yo le ayudaba a recibir tarjetas o cosas de esas. Es un rol que a mí no me pesa estar en él. Básicamente no hay una rivalidad, porque como estamos por separado y siempre hemos sido así, separados en ese ámbito, no hay una rivalidad. Creo que fuimos aprendiendo a vivir juntos. Nunca es fácil, menos en un país como este. Yo tenía como una sanción social de diferentes maneras. Una era, ¿y por qué trabajas tanto si no tienes necesidad? Como si la única necesidad de trabajar fuese solamente la económica. Claro. Es entender los roles de cada quien, sabiendo que trabajamos casi desde los 19, 20 años, llevamos vidas que se pueden decir completamente separadas, aunque antes nos dedicamos al ámbito empresarial los dos, pero son separadas, entonces no es difícil. Siendo una mujer trabajadora incansable, en 1987 Josefina Vázquez Mota se convirtió en madre por primera vez, cuando nació María José. Una etapa extraordinaria. Y me acuerdo cuando llegamos a la puerta de la casa y mi mamá me la entregó. Yo sí dije, ¿yo ahora qué voy a hacer con esto? O sea, aquí está María José, aquí estamos. Es como este temor de decir, ya soy mamá y hay una vida por la cual yo tengo que responder. En la que tengo que elegir. Sin duda. Y donde ya tenías que elegir. Así que María José, siendo todavía bebé, digamos 4 o 5 meses, yo regresé a dar mis conferencias. Y entonces se formó, tal vez fue el momento más duro, porque era un momento como diciendo, ¿por qué regresas tan pronto? Es decir, no tienes necesidad, quédate más tiempo. ¿Te ibas con culpa a trabajar? No, bueno, claro, siempre hay este tema de culpa que siempre te acompaña, que tienes que ir procesando, que es muy difícil, que aparte cuando llegas y no hay algo perfecto, pues entonces te voltean a mirar a ti porque pues tú fuiste la que no lo lograste perfecto. ¿Te provocó problemas con tu marido en esa primera etapa? Fíjate que en eso Sergio siempre fue muy, un acompañamiento muy solidario, decir, si quieres, hazlo. Yo le dije, haz lo que quieras, tampoco, sabiendo lo que había pasado ya, tenerla 3 o 4 meses en la casa y sabiendo lo que podía llegar si se volvía a quedar, entonces dije, mejor sigue trabajando. Lo que sí para nosotros es muy importante los fines de semana, estar aquí. Estar ya en familia y estar conviviendo, escuchándolas, nuestras 3 hijas, de lo que pasa y todo eso. Y es que después de María José, en 1990 llegó Celia María y luego, en 1994, Montserrat. Así que con 3 hijas, Josefina se enfrentó al verdadero reto de lograr atender con equilibrio su papel como madre y su carrera profesional. Aprendí a ir manejando mejor las culpas, aunque fue un proceso largo. Nunca es fácil. Creo que una mujer que diga o que nunca tuvo culpa o que nunca las sintió, que nunca las procesó, tal vez existen, yo no las he conocido, yo no soy parte de ellas. Yo sí viví este proceso y empecé a aprender a vivir siendo mamá, siendo esposa, siendo profesionista. A partir de ahí, Josefina empezaría una vida de malabares para lograr atender a su familia y a todos los compromisos y retos que estaban por venir, en un repentino y polémico salto al mundo de la política. Las historias después de la pausa. La primera llamada que le hizo el mundo de la política a Josefina Vázquez Mota llegó de la manera más inesperada y casual. Luego del nacimiento de su tercera hija, en 1996, Josefina y su familia se habían ido a vivir a Chihuahua. Apenas estaban abriendo las cajas de la mudanza cuando recibió una llamada telefónica del entonces diputado panista Carlos Medina Plasencia. Me dice, ven a conocer a Felipe Calderón, que es el presidente del PAN. ¿Por qué no te vienes al Congreso? Y entonces volteó Sergio y me dijo, mira, yo te he apoyado en todo, pero es así ya no. ¿Por qué? Porque la política y nuestra familia, la familia nunca se ha metido en estos temas de la política. Eso es para gente que no somos nosotros. Ella le iba muy bien en lo que daba, las conferencias, todo eso, y yo le decía que no era momento de meterse a la política, ¿no? Que además, como en ese momento estaba la política, no era interesante. Es la primera vez que pedí permiso y la última, porque me fue tan mal pidiendo ese permiso. No permiso, lo platicamos y ahí sí yo le dije que no era interesante.
Que entonces hablé por teléfono y dije a Carlos Medina, me temo que he perdido mi cita con la historia, así que con la pena dile a Felipe Calderón, presidente del partido, que no voy a ir a mi cita y me voy a quedar a vivir aquí un buen rato y tal vez me tome un año sabático. Y abrí una boutique de ropa de niños, que es algo que nadie sabe en mi vida. ¿Qué? ¿Tú vendiendo tras un mostrador ropa de niños? Fue una gran tienda, había mucha gente, pero además mi mamá justamente atrás de la tienda construyó un cuarto para niños en el que nosotros jugábamos y también la ayudábamos. Claro, mi mamá nos ponía, según esto, ayudarla a trabajar, que no era ayudarla a trabajar, pero nos sentíamos muy importantes y sí, la gente de Chihuahua le gustó la tienda y le fue muy bien. Y entonces llegó el momento en que tenía la boutique de Chihuahua y tenía no sé cuántas conferencias, daba mis cápsulas en TV Azteca de Chihuahua, en la televisión, iba al radio, era de Coparmex. O sea, ¿cómo te sabes quedar quieta? No, no es una cosa espantosa, absolutamente no. Y ahí escribí mi libro. Un libro cuyo título es por demás sugerente, Dios mío, hazme viuda, por favor. En él hace un llamado a todas las mujeres para que tomen conciencia de sus potenciales, de sus talentos y se atrevan a ser viudas de sus miedos. Pero claro, de entrada no se entiende así y la editorial que en un principio publicaría el texto, lo primero que le pidió a su autora fue cambiar el título. Bueno, quiero decirte que mi editor, que ojalá nos esté escuchando, se apanicó con el título. Congeló el libro un año. A mí me dio un calambre con el título, no máximo, porque somos una empresa que publicamos libros de superación. Y lo que muchos maridos seguramente pensaron cuando vieron el título, igual pensé yo. Y entonces yo le hablaba cada 3 meses o cada 2, le decía, Luis, y mi libro, es que el consejo editorial rechaza el título. ¿Por qué rechaza el título? Porque es un título muy agresivo y nadie lo va a comprar. Y yo le dije, no, tú tienes que hacer que le pongan ese nombre, porque ese nombre de libro es el que va a vender. Me dice Luis Castañeda, ya se fue el primer tiraje a Sambors. Lo diseñamos muy bonito, una portada preciosa, era una ilustración con una dama, con un ramo de flores. Total, lo publicamos. Mónica, me mandan mi libro. Veo la portada del libro, una mujer hincada recogiendo violetas, con un sombrero de estos de vuelo que ves en lo que el viento se llevó, y hasta en lo que el viento se llevó se veía cursi, con un título que le ponen La esencia de ser tú misma. Yo casi me desmayo, me enfurecí. Le hablé y le dije, regresa ese tiraje de libros. Yo pago la portada de mi libro. Y el libro finalmente apareció como Dios mío, hazme viuda, por favor. Y ella quedó feliz. Y nosotros quedamos muy felices porque el libro se ha vendido toneladas de ejemplares. Dios mío, hazme viuda, por favor. Es un libro que hoy ha alcanzado los 400,000 ejemplares de ventas, lo que llamó poderosamente la atención del entonces presidente de México, Vicente Fox Quesada, que en una reunión con su equipo de trabajo preguntó quién era esa mujer que había vendido tantos libros, porque para ese entonces esa mujer era ya subcoordinadora de política económica en la Cámara de Diputados. Pero no fue sino hasta su tercer encuentro que el mandatario descubrió las habilidades políticas de Josefina. Escuchó con atención sus comentarios de sobremesa y días después la citó en su despacho de Los Pinos para platicar. Josefina nunca se imaginó que luego de esa conversación su vida daría un giro de 180 grados. Llegó a ver al presidente y se levanta de su escritorio, su nombre muy alto, muy imponente. Me dice, ¿estás contenta en la Cámara de Diputados? Muy contenta, presidente. Pues hoy la Cámara pierde una buena diputada, pero yo tengo frente a mí a mi secretaria de Desarrollo Social. Así fue. Esa secretaría era para Jesús Ortega. Se la había ofrecido Vicente Fox. Quiso arrancar el gobierno, el primer gobierno de la alternancia, con el PRD y el PRD dijo que no. El PAN, poco familiarizado con la temática de la pobreza y de los necesitados, buscó a alguien diferente, alguien que viniera de organizaciones sociales, alguien que viniera de un sector distinto, el sector femenino, y la pusieron a ella en la Secretaría de Desarrollo Social. Mañana te presento a las 10 de la mañana en el Museo de San Carlos. ¿En ese momento lograste dimensionar lo que tu vida iba a cambiar y lo que se te venía encima? No, realmente no. Mentiría. Tú tenías frente a ti muchísimos retos a nivel operativo, a nivel político, pero tenías uno particularmente que tiene nombre y apellido. Y te lo voy a decir cuando
Regresamos del corte. Efectivamente, Vamos México, encabezado por la señora Marta Sagún, era una Secretaría de Desarrollo Social paralela. Yo creo que Marta lo que quería era, pues a lo mejor los reflectores. Si el presidente Fox no ha apoyado en momentos importantes a Josefina Vázquez Mota, Marta Sagún se hubiera ido directamente a la yugular. Mota llegó a la Secretaría de Desarrollo Social el 1 de diciembre del año 2000 y comenzó a trabajar exhaustivamente en la reestructuración de la dependencia. Y ahí se encontraría también otra mujer no menos temperamental que ella, pero con quien pelearía hombro con hombro en muchas batallas, Xochitl Gálvez. Ambas llegamos al mismo tiempo a la política y fue para las dos muy grato encontrarnos en un tema que nos identificaba, que era el combate a la pobreza. Yo conocí muy bien a Xochitl Gálvez, habíamos hecho muchas cosas juntas desde antes, somos amigas entrañables. Siempre le decía a Xochitl, pórtate bien, y ella siempre volteaba y me decía, no, José, o sea, yo no me voy a portar bien nunca, o sea, yo siempre he creído que las mujeres buenas se van al cielo y las malas nos vamos a todos lados. El gran contra de Josefina Vázquez Mota es haber llegado con un gobierno de un partido que no tenía la relación con los sectores populares del país y con los sectores necesitados. Desconocían absolutamente la forma de operar de los grupos sociales y cómo debía ser la relación con el gobierno. Creo que lo positivo de Josefina Vázquez Mota es que no se cayó desde esa posición. Tuve primero un equipo de trabajo, después lo cambié y después yo te puedo decir con gran satisfacción que llegamos a ser, me parece, dentro del gabinete del presidente, una de las secretarías más vigorosas y que él más acompañó y más respaldo nos brindó. Pero uno de los retos más difíciles a los que Josefina Vázquez Mota se enfrentaría a su llegada a la Secretaría de Desarrollo Social sería, además, a la figura de una mujer más que poderosa, profundamente influyente en las decisiones del presidente Vicente Fox. Ella era su esposa, Marta Sagún de Fox. Efectivamente, Vamos México, encabezado por la señora Marta Sagún, era una Secretaría de Desarrollo Social paralela. Se inventa un gabinete alterno para política social, desde la cual ella pretendía construir, es lo que se dijo, es lo que se comentó, es lo que era Vox Populi, desde la cual construir una candidatura presidencial. Tenía todas las ventajas de una secretaria de Estado y ninguna de las desventajas. Y, por supuesto, se topó en el camino con la primera, que era la Secretaría de Desarrollo Social. Chocaban ambas. Fueron momentos de una apuesta institucional, Mónica. Realmente, lo primero que te quiero decir es que mi relación con el presidente siempre fue no solamente buena, sino cercana, de una gran confianza y de un gran respaldo de parte de él, que cada día valoro mucho más. ¿Y con Marta? Y con Marta yo tenía una relación, te puedo decir, amistosa, afable, pero evidentemente con sus propias tensiones. ¿Había competencia? Mira, de mi parte no, yo tenía muy clara cuál era mi posición. Pero había dos agendas casi paralelas. Hubo momentos de tensión, particularmente entre nuestros equipos. En la política pública siempre hay ideas. Si las quieres llamar competencia, puedes llamarlas competencia. Competíamos por tener la definición de cierto nivel de política. Yo creo que sí existía. La verdad es que también sí existía la voluntad de dialogar. Eso sí te lo puedo decir, siempre hubo mucho diálogo. Yo creo que Marta lo que quería era, pues a lo mejor los reflectores. Y realmente, pues quien tenía los reflectores era Cedesol, Josefina. Josefina era secretaria de Desarrollo Social, o sea... Yo traté de salvaguardar una relación siempre, primero de respeto y en la medida de lo posible, sin duda, afable, amistosa, cercana, pero siempre marcando muy clara la vida institucional de la Cedesol. Y en ese sentido, siempre prevaleció, al final del día, el respaldo institucional sobre lo que hacíamos nosotros. Eso sí, me parece que si el presidente Fox no ha
apoyado en momentos importantes a Josefina Vázquez Mota, Matsagún se hubiera ido directamente a la yugular. Fox nunca quitó a Josefina Vázquez Mota. Pudo haber accedido, imagino, los deseos y a los suspiros de la señora Marta Sagún para que la quitaran del cargo, y no fue así. Hubo un momento tal vez el más difícil cuando con alguien muy cercano del equipo de Marta fue como un poco amenazante, y entonces yo le dije, me parece muy bien, yo hablaré con el presidente y le diré que yo no puedo seguir un minuto más en esto. ¿Qué pasó? Decir, no, porque siempre como este reclamo de decir, ¿por qué no quieres? ¿Por qué no aceptas? ¿Por qué no cedes en esto? Me acuerdo de esa reunión en Los Pinos, donde estaba Marta, donde estaba la directora de la lotería, estaba Josefina y estaba yo. Y la decisión de Marta era trabajar en las 250 microrregiones. Entonces, obviamente, ella quería que algunos programas se trabajaran con Cedesol, y seguramente, pues, era imposible que Josefina le transfiriera recursos de Cedesol a Vamos México, por ejemplo. Eso era prácticamente imposible. Sí me acuerdo de esa discusión, sí me acuerdo de esa fricción, como Marta a lo mejor pensando que Josefina estaba celosa, ¿no? A lo mejor, pero yo más bien creo que Josefina era institucional. Sí fue muy clara, y lo que siempre expresé es que no era un tema personal, siempre era un tema de vida institucional. Pero nunca se convirtió en un tema personal, es casi inevitable. Yo creo que hubo un gran esfuerzo para que no se convirtiera en un tema personal. Un día me acuerdo, alguien muy cercano al presidente me dijo, Josefina, de pronto tal vez te ves como un poco flexible. Le dije, mira, mi compromiso con el presidente es que jamás tendrá un escándalo de mi gestión en la Secretaría de Desarrollo Social. No sé qué tan orgulloso podrá él sentirse, pero sabrá que hubo dedicación y lealtad a 100%, y que en esta Secretaría solo se hizo lo que mandataba la ley y los ciudadanos. Fox la sostuvo a pesar de que era una voz con un hálito disidente dentro del propio gabinete. No tenía la cercanía con la familia presidencial, contaba con un cierto rechazo de la esposa del presidente y mantuvo una autonomía bastante respetable, marcó distancia de ella, distancia personal y operativa. Yo nunca tuve duda de cuál era mi responsabilidad en la Secretaría de Desarrollo Social, y yo sentía aparte que en la Cedesol teníamos que volver a darle vida a la Secretaría. Yo tenía giras de trabajo a la semana, no una, 4 o 5 giras a la semana, y había días en que visitaba 2 o 3 estados de la República, por supuesto, y mundialmente le dimos una agenda internacional a Cedesol que hace rato había perdido. Acabamos de aprobar la Ley General de Desarrollo Social en el Congreso, Mónica, por unanimidad. Yo ese día como secretaria fui al Congreso invitada, y en la pantalla del Congreso todos los votos fueron a favor. Entonces yo tenía que salvaguardar eso. Yo creo que eso de pronto lastimó seguramente a alguien del otro equipo. Digo, esta señora debe ser una protagonista irremediable, ¿verdad? La materia de políticas públicas, desarrollo social, era muy conocedora. Entonces no había manera, por más obstáculos que le pusiera Marta Sagún, que pudiera quitarle o restarle eficacia en el desarrollo social. Yo creo que llevaba 2 años, 2 años y medio aproximadamente en la Secretaría, y creo que entonces todo se puso en orden, las reglas se pusieron muy en su lugar, pudimos hacer iniciativas juntos, sin duda, y te puedo decir que terminó finalmente cuando yo salí de Cedesol a la campaña del presidente. Hay una relación muy respetuosa, yo te diría no solamente respetuosa, sino de cercanía, de diálogo, de una gran facilidad de comunicación. La compleja relación que mantuvo Josefina Vázquez Mota con la esposa del presidente Vicente Fox no sería la única que tendría que enfrentar durante su camino por la administración pública. Para ese momento estaba prácticamente a las puertas de un ciclo realmente complicado que determinaría la vida o la muerte de su carrera política. Esto la próxima semana.